Durante siglos, muchas religiones prohibieron cobrar intereses por los préstamos. El cristianismo medieval lo condenaba como usura, el Islam sigue prohibiéndolo hoy en día, y durante buena parte de la historia europea, cobrar intereses por los préstamos era considerado un pecado grave. Pero aquí hay un problema evidente, porque si tú tienes 100 euros, ¿para qué los vas a prestar si luego te van a devolver la misma cantidad? Desde nuestro punto de vista, no tiene sentido. De hecho, parece que el interés es algo inevitable en la sociedad, es decir, una recompensa por esperar. En vez de consumir en el presente, ahorras ese dinero y lo prestas. Así que cuando vemos este tipo de condenas, podemos pensar que es un error económico. Pero aunque estas reglas no se formularan con ese objetivo, es posible que influyeran en algo más básico. Por ejemplo, en que las personas estuvieran más dispuestas a ahorrar que a gastar, a esperar en lugar de quererlo todo inmediatamente, o a renunciar a un beneficio hoy a cambio de un beneficio futuro mayor. En otras palabras, ¿es posible que esas condenas hicieran una sociedad más orientada a largo plazo? En este vídeo reinterpretaremos estas prohibiciones religiosas desde el punto de vista de la economía. Veremos por qué prohibir o condenar el interés serviría para influir en estos comportamientos. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es qué es el interés. Esto podemos pensar que es algo fijado por los bancos de manera arbitraria y nada más. Pero la realidad es que no. Y el interés realmente no tiene que ver con el dinero, sino con el tiempo. Pongamos el ejemplo de que yo tengo 100 euros y lo quiero prestar a un amigo que tengo a un año. Él me devuelve 105 euros. Por lo tanto, la diferencia entre los 100 que yo le dejo y lo que me devuelve, esos 5 euros, sería el interés. Es una compensación por posponer el consumo. Y ojo, porque es importante recalcar que esto no solo sucede porque existan los bancos. Esto sucedería de la misma manera sin la existencia de estos. Entre 10 sacos de trigo ahora y 10 sacos de trigo dentro de un año, obviamente preferimos todos los 10 sacos en el presente. Para que pueda preferir esa opción a futuro, quizás necesito que sean, en vez de 10, 11. Ese saco extra es el que cumple la función del interés, algo que se me da como recompensa por posponer el consumo. Esto la Escuela Austríaca de Economía lo denomina como preferencia temporal, que es la tendencia de las personas a preferir antes consumir hoy que posponer el consumo a mañana. Es decir, preferimos las cosas mejor hoy a que sea mañana. Mejor que me den los 10 sacos de trigo hoy a que me los den dentro de un año. Es la tendencia que tenemos a valorar más los bienes presentes que los bienes futuros. La preferencia temporal tiene consecuencias muy importantes en la manera en la que se organiza la producción en una economía. Porque en general los métodos más largos de producción son los que son más productivos. Por ejemplo, puedes intentar pescar hoy mismo con tus propias manos o esperar unos días e intentar hacer una red. Con el primer método puedes pescar inmediatamente, pero seguramente conseguirás más si esperas y haces una red. De esta manera, pospones el consumo, esperas unos días y posteriormente pescas más peces. Durante ese periodo no estás consumiendo y por lo tanto estás renunciando a un beneficio. El segundo método requiere esperar, pero a la larga en el futuro pescarás más peces. Por lo tanto, serás más productivo. Y esto mismo ocurre en todos los demás procesos productivos en una economía. Puedes cultivar con herramientas básicas o puedes invertir y acumular dinero para poder comprar herramientas mejores. Maquinaria. También puedes construir una cabaña en un día o esperar unos meses y construir una casa. Por lo tanto, los métodos indirectos, los que son más largos, los que requiere de una mayor espera, son los que son más productivos. El único inconveniente es que hay que esperar, pero la recompensa se verá en el futuro. Y es que las sociedades que tienen una preferencia temporal más baja, es decir, que son más o tienen una mayor predisposición a ahorrar más para así poder invertir y de esta manera acumular capital para posteriormente aumentar la productividad, son las sociedades que más prosperan a largo plazo. Una sociedad que tiene una preferencia temporal muy alta, es decir, que consume mucho en el presente, que no ahorra, que no invierte y por lo tanto tampoco acumula capital, no es capaz de posteriormente aumentar su productividad. Y es una sociedad que a largo plazo será mucho menos próspera que aquella que tiene una preferencia temporal más baja y ahorra más en el presente. Y esto es clave porque entender que la preferencia temporal más baja crea sociedades más prósperas y relacionándolo con el tipo de interés, una sociedad que cada vez tiende a ahorrar más es una sociedad que paulatinamente bajará los tipos de interés.
no por decreto, sino porque se van, es decir, si cada vez hay más gente que ahorra más y más dinero, cada vez hay más capital para ser prestado, de ahí que sea cada vez el tipo de interés más bajo. Esta es la relación que tienen los tipos de interés con la preferencia temporal. Cuanto más baja sea la preferencia temporal, cuanto más se ahorre, menor será el tipo de interés. A lo largo de la historia lo que hemos visto es que el proceso de civilización empieza con una reducción de la preferencia temporal. Eso resulta en un mayor ahorro, por lo tanto mayor inversión, de ahí una mayor acumulación de capital, lo que luego supone un mejor nivel de vida, que vuelve a generar que se ahorre aún más. De esta manera, invertir, acumular capital, mejorar el nivel de vida y así en una espiral virtuosa en la que se va mejorando el nivel de vida. Las guerras, las enfermedades, los desastres naturales o la incertidumbre sobre los derechos de propiedad pueden interrumpir este proceso. La humanidad ha experimentado una bajada de los tipos de interés desde los últimos 5.000 años. Una disminución constante y duradera, excepto en los periodos donde haya podido haber guerras, enfermedades o cualquier otro tipo de calamidades. A comienzos de la historia financiera de Grecia, en el siglo VI a.C., las tasas de interés de préstamos normales rondaban el 16%, alcanzando en la etapa helenística alrededor del 6%. En Roma las tasas cayeron de un 8% al principio del periodo republicano a un 4% en el primer siglo del imperio. En Europa en el siglo XIII las tasas de interés más bajas para préstamos seguros era de un 8%. En el siglo XIV bajaron alrededor del 5%, en el siglo XV al 4% y en el siglo XVII al 3%, alcanzando en el siglo XIX ya un 2,5%. Sin embargo, durante el siglo XX esta tendencia se revirtió. Es probable que la adopción del dinero fiat haya sido uno de los principales causantes, acompañado también de muchos otros factores. Si juntamos todo lo anterior vemos como las tasas de interés no son solo algo financiero, sino que reflejan algo más. Empieza a reflejar cuánto los miembros de una sociedad valoran el presente frente al futuro. En una sociedad donde la gente prefiere más consumir inmediatamente, no quiere ahorrar, es más difícil que te presten dinero. De ahí que las tasas de interés sean más altas. En cambio, en una sociedad donde la gente sí que esté dispuesta a ahorrar más, encontrarás a más gente que te pueda dejar, que te pueda prestar ese dinero. Y de esta manera las tasas de interés tenderán a ser más bajas. El experimento mental que vale la pena hacerse en este punto es qué hubiese pasado con las tasas de interés si durante el siglo XX hubieran seguido bajando. ¿Hasta qué punto bajarían esas tasas de interés? La respuesta es que llegaría a ser un 0%, una tasa de interés nominal del 0%. Esta sería una sociedad donde las personas estarían muy orientadas hacia el futuro, siendo capaces de ahorrar mucho ahora, posponer ese consumo para así tener procesos más productivos. Es decir, como ya hemos visto antes, procesos que son más indirectos, que son más largos, pero que son más productivos y a la larga así tener una sociedad más próspera. De este modo, en este escenario, sería preferible prestar el dinero antes que tenerlo guardado, porque tenerlo guardado supone un coste de autocustodia o de custodia. No hace falta que lo tengas tú, lo puedes dar en el banco, pero suponen unos costes de custodia, también de seguridad. Sin embargo, si tú prestas ese dinero, te olvidas de ello. Aquí es donde podemos reinterpretar estas prohibiciones religiosas. Podríamos argumentar que lo que buscan son sociedades que estén orientadas a largo plazo, que sean capaces de sacrificar el consumo inmediato para así poder tener una mayor prosperidad en el futuro. Ser capaces de postergar esa gratificación instantánea y mirar al futuro. Son estos valores de ahorro, de vivir frugalmente, de no desperdiciar el dinero, de vivir sin lujos, los que muchas religiones divulgan. Y son valores que podemos reconocer como deseables. Son los valores que quizás estas religiones quieren transmitir mediante estas prohibiciones. Y ojo, porque si el préstamo sin intereses empieza a resultar atractivo para la sociedad, no es porque se obligue de manera coactiva vía mandato, sino porque las personas están dispuestas a esperar sin la necesidad de recibir nada a cambio. Esto quiere decir que si intentamos prohibir las tasas de interés vía mandato,
de manera coactiva, a la fuerza. Si la sociedad sigue teniendo una preferencia temporal alta, no tendremos el mismo resultado. Por lo tanto, solo puede funcionar de manera estable si es acompañado de comportamientos que estén en la misma consonancia, es decir, que la preferencia temporal cada vez sea más baja. Y ahora volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué históricamente las religiones han prohibido los tipos de interés? ¿Por qué se veían como pecado? Incluso el Islam, por ejemplo, los sigue prohibiendo. En el judaísmo se permite prestar a un no judío. Entre judíos tampoco pueden. Y en el cristianismo, bueno, sí que está mal la usura. Entonces, ¿por qué se prohíbe? ¿Por qué se ha prohibido? En realidad es por cuestiones de moral. Quizás no sea por este razonamiento económico, o no podamos intuirlo como una prescripción para este tipo de escenario con unas tasas de interés al 0% gracias a la bajada de la preferencia temporal. Quizás no podamos relacionarlo, pero sí que es verdad que en este escenario ocurriría y se haría de forma natural. Y este tipo de comportamientos de ahorrar, de frugalidad, de invertir a largo plazo son los que realmente crean prosperidad y riqueza en el largo plazo. Y son estas sociedades las que son capaces de ahorrar más, las que más prosperan, las que mejor nivel de vida tienen. Dime tú qué piensas al respecto, si sería deseable una sociedad de este tipo, orientada a largo plazo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.